Sagitario. Vamos a entrar, el Sol entrar a Sagitario, también vamos a tener a Venus, a Mercurio, muchos planetas allí y la luna nueva, por supuesto, también allí, lo cual nos da ya un cambio de perspectivas muy interesante, es más ese conectar con la aventura, con los renacimientos. En nuestro clásico de los jueves, querido Rafael Aragón, qué gusto que estemos aquí otra vez juntos. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, como siempre digo, muy buenas tardes a nuestra querida audiencia en el Clásico de los Jueves. Así que, bueno, vamos a ir continuando, ¿sí? Con esta saga que venimos haciendo, con lo que de hecho hemos inaugurado este espacio nuestro, de Venus en Sagitario que ingresó ayer. Y además también tenemos la inminente entrada de la temporada sagitariana del Sol en Sagitario el próximo día 23 de noviembre. ¿Estará transmitiendo? Sí, ¿cierto? Es que he tenido más problemas técnicos que... Yo creo que sí. Se está transmitiendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pongamos entonces la carta en pantalla como para ir evaluando. Ujú. Eh, ¿Qué tenemos de primera instancia? Venus, ¿no? Devolvámonos acá a Venus. Exacto, vamos a comenzar con esta Venus que ayer hizo su entrada en el signo del arquero y será hasta el 10 de diciembre. Primero, para hablar un poco, ¿no?, de esta función planetaria en este signo, recordemos que una palabra clave para Sagitario es distancia. Entonces, ¿qué me va a complementar desde lo venusino? Lo distante, que no va del orden de la utopía, sino va del orden de aquello que está lejano. Entonces ahí es donde podemos interpretar que vamos a enfocar el disfrute en aquello que no está en nuestro territorio, sino que está cruzando las fronteras. Y los vínculos también vamos a buscarlos afuera. Está esa tendencia exploradora, ¿sí?, de este signo, para que justamente, a ver, disfrutemos de este viaje. Recordemos algo, Sagitario no es el punto de llegada, eso es Capricornio, cuando la cabra llega a la cima. Sagitario es el viaje en sí. El llamado a la aventura, a encontrar nuevos territorios. Cuando tú hablas de distancia es precisamente ir, tomar camino, no conformarme ni disfrutar con Venus en Sagitario de lo que hay aquí cerca, sino es el gusto por ir a explorar nuevos territorios, nuevas creencias, nuevas visiones, para ir en pro de ello, ¿no? Así es, recordemos que Sagitario viene de Escorpio, ¿sí? Entonces, para esto les recomiendo a la audiencia que busquen en Google un artículo en el blog de nuestro querido Alejandro Lodi que se llama El umbral del miedo. Es un artículo que está en su blog que es muy recomendable. Eh, yo lo enfoco como desde el punto de vista que Sagitario, como viene, ¿no?, de esa crisis escorpiana, se abren varias opciones. El tener que volver hacia atrás en algún momento para recordar lo que sucedió y que realmente tenga un sentido la experiencia escorpiana, porque la tiene que sentir, o si no, la va a explicar pero no sentirla. Pero a veces Sagitario justamente viene de Escorpio y no quiere saber más nada, con el agua estancada. Entonces quizá ahí empieza la negación. ¿Sí? Acá no pasa nada, acá no pasó nada, ya todo pasó. Y después también hay otras bifurcaciones, que puede ser de que Sagitario le encuentre ese sentido vital a la experiencia. Entonces, dicho esto, esta Venus nos invita justamente a vincularnos con aquellas personas en las cuales podemos encontrar esos maestros de carne y hueso, ¿sí? Hay transmisión de conocimientos en el vínculo, hay una impartición de los saberes del vínculo. Y vamos a disfrutar también de todo aquello que nos haga poder conectar con la aventura. Recordemos una cosa, a Sagitario lo representa el centauro, es un signo dual. ¿Por qué dual? La parte de abajo es el caballo, ¿sí? La parte de arriba es el arquero. Un poco dual en el sentido de que la parte del caballo capaz representa esa parte del fuego, de la alegría, de esa cuestión sagitariana festiva, ¿sí?, esa cuestión sagitariana del disfrute,
Y la parte del arquero es justamente esa flecha de ir hacia el viaje de, bueno, la experiencia y sentido de la vida. Entonces tenemos la parte de abajo que es la de fuego y la parte de arriba que es más del orden de lo racional. Entonces el disfrute lo tiene esas dos dualidades también, ¿no? Y los vínculos. Rafael, tú estás tocando ahí unos temas muy importantes con Sagitario y son los mecanismos de defensa que se activan con Sagitario, ¿no? Que es la negación, por un lado, eh, donde digo, no, esto no era tan grave y ya lo miramos desde otro ángulo. Y eso hace que, como acabamos de pasar un eclipse en los ejes de Tauro-Escorpio, que nos mostraron unas evidencias claras frente a unos temas, eh, ese mecanismo de defensa que de pronto se activa con Venus en Sagitario es importante reconocer que lo que sucedió sí sucedió, para no seguirnos haciendo los sordos, ciegos y mudos, ¿sí? Y el otro mecanismo de defensa que tú nombraste allí, que se trata de eh, como darle un significado a todo, ¿sí? Y entonces es como, de alguna forma, me escudo en que todo esto tuvo que ser por algo, por alguna situación, y también entonces obvio las acciones que debo tomar frente al tema por ello. Un poco Venus entrando en Sagitario está diciendo, más bien reconoce la realidad, porque a Sagitario le encanta más bien vivir como en el maravilloso mundo de la mitología o de los cuentos donde todo sí tiene un sentido y todo es más profundo, pero acabamos de pasar Tauro Scorpio en donde nos dices que sí, hay unos eventos que es necesario evaluarlos. ¿Por qué hago énfasis en eso en este momento? Porque es que el regente de Sagitario es Júpiter, ¿sí? Y Júpiter en esta temporada está haciendo la última vuelta hacia Pisces, entrando a esa grieta cósmica de Pisces-Aries, para arrancar de lleno su ciclo de 12 años por todo el zodiaco. Entonces, el eclipse y ahorita que Venus entrando en Sagitario y todo está diciendo como hay que tener la capacidad para no estar negando las cosas, para ver la realidad un poco más objetiva, para dispararnos y darle la fuerza que necesita ese Júpiter en Aries de arranque. Prácticamente Júpiter va a ponerse directo y entra en Aries ahora el 22, 23 de diciembre, ya con toda la energía y nada mejor para un nuevo comienzo que cerrar puertas del pasado. ¿Y cómo lo hacemos? No negando la situación, sino diciendo esto es lo que hay, y con lo que hay más bien cómo construyo. Y ahí arranca el reto, el real reto de Júpiter en hacer una nueva ronda de 12 años. Eh, que para entender de qué va esa ronda, pues es devolvernos 12 años atrás y qué arrancamos hace 12 años y cómo fue toda esa dinámica que se armó allí para entender un poco esta dinámica que se arma ahora. Sí, así es. Me estaban diciendo que se me escucha un poco bajo, entonces me parece que voy a tener que activar mi barítono y elevar un poco la voz. No sé si yo estaba hablando bajo o Permíteme, hay te algún subo tema también, le de doy más micrófono. ganancia a tu, ya le estoy dando más Bueno, si ganancia alguien acá. por favor puede hacer un comentario de si va mejorando la voz, sería bueno. Listo, muy bien. Ah, bueno, ahí está, para allá. Seguir a los Sagitarios, expandiéndonos. Bueno, Juan Carlos, este primer recorrido, esta Venus va a estar haciendo la conjunción con Mercurio, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos la oportunidad de aprender, enseñar. Recordemos que siempre en todo Sagitario hay un Géminis, ¿no? Que es el opuesto complementario. Es el eje alumno-maestro. Géminis recopila la información y Sagitario la sintetiza. Entonces, ya que Mercurio va a entrar, está hoy en Escorpio, pero va a entrar ya prontito en Sagitario, ahí es el momento para que en nuestros vínculos esté justamente esta cuestión de el consejo, del guiar, de escuchar consejos. Hay una frase que dice, hay gente que es inmune a los buenos consejos. Entonces, a ver, no creer que tenemos la razón y poder prestar oídos. Porque los guías van a estar encarnados, como dije, en carne y hueso. No es cuestión que bajen los dioses del cielo. ¿Sí? Puede estar a la vuelta de la esquina, puede ser un niño que me dice algo y
me abre los ojos, puede ser un ancianito que acá en Argentina está en la esquina tomando mate y capaz da un consejo de vida. Entonces, veamos alrededor porque estos guías están en nuestros vínculos. De acuerdo. Y también lo que hace un poco Venus con Mercurio eh, es como poder adornar las cosas que se vieron y generar unas conclusiones. Es un don, el don de la palabra, ¿no? El don de la escritura, el don de comunicar, de la expresión constante. Yo creo que este aspecto genera un muy buen momento para poder escribir, comentar, socializar, intercambiar. Eh, es, las reuniones que se generen con Venus Mercurio son gustosas, gratas. También es un buen momento para reconciliar a través de la palabra, para reconstruir con la palabra aquello que se destruyó de muchas formas. Sí, y también desde la palabra impartir cierta justicia, en el sentido de que si estábamos notando que nos estábamos rodeando de gente que está siendo injusta con nosotros, recordemos que Sagitario es la justicia. Entonces, de alguna manera, uno puede transmitirle al otro qué es justo para uno. A ver, tratame bien porque me parece que es lo justo para mí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Tiene un sentido. Desde ya que Sagitario lo va a explicar con muchas palabras, a lo grande y demás. Pero quiero decir, es muy bueno para eso, pero siempre hay que tener cuidado en no querer impostar las verdades. Es decir, ejemplo, tengo una discusión con alguien, no buscar tener la razón aunque yo ya sepa que estoy perdiendo por goleada, aunque yo ya sepa que no estoy teniendo razón. A veces con tal de querer ganar el debate, ¿no? Cualquier tipo de discusión, de lo que fuese, termina siendo solamente un minuto de historia, no termina siendo nutritivo, no termina siendo constructivo. Sí hay que tener cuidado con eso, ¿sí? De no buscar tener la razón a toda costa, muchas veces también por un tema de no sentirse vacío en cuanto a que no se están llenando las creencias propias, ¿no? De acuerdo. Y fíjate que es que además este Mercurio, que es el regente de Géminis, pues allí es donde tenemos casi que hemos tenido ya un resto de tiempo a Marte y vamos a tenerlo como hasta marzo, muchos meses más retrogradando y haciendo de las suyas. Eh, y tal vez esta conjunción con Venus ayude a poner puntos de equilibrio, ¿no? De no excedernos, porque un Marte en Géminis es como esta es mi razón, eh, y con Venus, la conjunción de Venus-Mercurio es, bueno, vamos a matizar y vamos a tratar de escuchar al otro y a ver, eh, a llegar a razones concluyentes que nos permitan ir un poco más allá y avanzar. Eso es Sagitario, ¿no? No la razón porque Sí, sí, sino porque hay un objetivo, hay algo más planteado, mejor planteado, sí. hay quien va a estar interviniendo para darle un cierto equilibrio a esto, va a ser entre el 28 de noviembre, ¿sí? El 5 de diciembre aproximadamente, Saturno, haciendo un sextil para con la Venus perdón, en Sagitario. A ver, va a equilibrar un poco el hecho de que convengamos de que Sagitario puede ser excesos, de disfrutar del exceso de las cosas. Entonces, Saturno pone los pies sobre la tierra, ¿sí? Cuándo es el último plato de comida, cuándo es la última copa, y ese tipo de cosas. Entonces, hace que hasta incluso esa distancia de la cual aventurera desea Venus, sea algo realista, sea algo que se pueda plasmar. Entonces, Saturno es un excelente regulador en este caso. No viene a inhibir, no viene a ser limitante. Más bien, lo que viene justamente es a que Sagitario esté con los pies sobre la tierra. Y también no depositar expectativas en los demás que pueden ser inciertas. Sí, y es que fíjate, Rafael, que cuando tocamos este eje Sagitario-Géminis es un eje de ideas, de verdades. Sagitario lucha por una verdad y hasta muere por su verdad, ¿sí? Y este
este Saturno haciendo un sextil aquí y un trígono a Marte, está diciendo como que hay que regular frente a los hechos. O sea, yo me puedo quedar en mis verdades, en que tengo razón, pero si los hechos no dan para ello, pues es una medio locura. Entonces este trígono y este sextil que hace es como aterriza, aterriza. Esto no te quedes en el mundo imaginario, en el mundo de lo visionario, sino que mira la realidad y en la realidad qué se puede hacer. ¿Sí? Esto es algo que, bueno, yo creo que también lo empezamos a ver un poco a nivel mundial, tratando de hacer diálogos de paz en la guerra de Ucrania, en donde se ponen unas metas de que esta es una línea roja, no sé qué. Pues sí, ideal, desde el mundo ideal puede ser que sean líneas rojas muchas, pero desde el mundo de la realidad, ¿qué? Pongo el ejemplo de Ucrania y la guerra, pero esto es a nivel individual también. Eh, lo que nos piden estos sextiles y trígonos con Saturno es aterricemos, abramos los ojos a lo que hay, no nos quedemos en una supuesta verdad, porque sí, ¿no? Sí, y también es un muy buen momento para poner límites hacia los demás, ¿no? Si nos sentíamos muy demandados, muy comprometidos innecesariamente, invadidos, Saturno es el talero, acá en el tango, en el idioma del tango, por decirlo, talero es, bueno, hasta acá llegaste, ¿sí? Entonces poner el talero es una muy buena oportunidad y no hace falta poner límites de una manera violenta hacia el otro. Con decirle, estate fuera de mi territorio, es suficiente, ¿sí? Eso me parece muy importante desde el orden de lo vincular. Va a haber un gran desafío para esta fecha, que estamos hablando del 28 de noviembre, que va a ser que Venus tiene un quincuncio con Urano retro en Tauro. La piedra en el zapato. El quincuncio son los 150 grados. De alguna manera, Urano le está pidiendo a Venus disfrutar de algo diferente, vinculate con gente diferente. Está bien, Sagitario va a apelar a esas diferencias lejanas, pero hasta qué punto, como yo concibo los vínculos internamente, como yo concibo mi disfrute, ese cambio más del orden de lo estructural es el gran desafío. Capaz uno se queda mucho en lo mismo, ¿sí? Y no da ese salto cuántico uraniano. Acá es justamente para abrirse, pero realmente desde la experiencia práctica, a gente nueva, a gente diversa, a aceptar diversidades, ¿sí? A aceptar la gente que es diferente a uno, y también, bueno, ¿por qué no? Iniciar cuestiones del disfrute, pasatiempos, recreativos y demás, cosas nuevas. De acuerdo, de acuerdo. Y es que fíjate que entrar en Sagitario es entrar en una época que ya fines de año. Fíjate que los finales de año empieza uno a hacer una síntesis de unos procesos y hacer propósitos y proyectos para el año siguiente, ¿no? Eso es una época, bueno, la época de la Navidad, que tiene que ver también más con Capricornio, pero prácticamente desde que entramos en diciembre empezamos a sentir esa emocionalidad en el ambiente. ¿Sí? La época de Navidad es compleja porque el feliz está más feliz, el triste más triste, el solo más solo, el acompañado más acompañado. Es una época que empieza a generar un poco esos extremos, ¿no? Y tal vez con esta Venus haciendo acá con Urano, lo que está diciendo también es, date el permiso de no seguir haciendo lo mismo de la misma forma, sino renuévate. Entonces, date el permiso de hablar con un vecino que nunca habías hablado o de generar interacciones, socializaciones desde, eh, con una nueva energía, con una nueva visión. ¿Sí? Eh, Nada más importante que la socialización para que la resiliencia empiece a hacer lo suyo. Cuando nos aislamos y no generamos una red de apoyo, pues eso es muy complejo. Se embotella la vida. Esto necesita más de la interacción. Eso habla un poco esa Venus Urano. ¿Mm? Sí, de generar o abrirse, mejor dicho, no generarlo al vacío que genera Urano para luego ser llenado de creatividad y de factores nuevos. También algo que me interesa para esa fecha, ¿sí? Estamos hablando del 28 de noviembre, siempre hasta el 5 de diciembre,
es que antes la mencionaste, la oposición con Marte retrógrado en Géminis. ¿Qué es lo que a mí me gusta mucho de esto? Venus desea a lo grande, a lo sagitariano. Marte se encarga de ir a la acción para cumplir los deseos de Venus. Ahora, como está retrógrado, no es un Marte geminiano que va a estar en varios lados al mismo tiempo y quizá abarca mucho y aprieta poco. Está esa pausa antes de actuar, incluso al estar retrógrado, y en vez de decir, bueno, a ver, voy a atacar 6 objetivos distintos para concederle el deseo a Venus, voy a acotarme a 3, pero un poco más planificado, ¿sí? No es tan multitarea, tan multitasking como un Mercurio directo, pero acá es cuestión de abarcar, ¿sí?, los focos, de qué manera consigo o cómo me manejo para satisfacer los deseos sagitarianos, que son a lo grande. Sagitario desea a lo grande, quiere vincularse a lo grande, pero bueno, esta oposición es muy buena porque es justamente la pauta de que se puede conseguir con acciones que no sean tan rápidas a nivel geminiano. Y además otra cosa, Juan Carlos, desde ya que, como decía antes, este eje Sagitario-Géminis es el de alumno maestro. Y para esto voy a citar 2 frases. ¿De quién? De Bruce Lee, el artista marcial. Que dicho sea de paso, él era Sol y ascendente en Sagitario, con Mercurio, Marte y Venus en Escorpio. O sea que pudo volver a esa fase escorpiana para resignificar realmente. Él, por ejemplo, tiene unas frases muy buenas que es: un buen maestro protege a sus alumnos de su propia influencia. O sea, es muy Sagitario que incorpora a Marte en Géminis, ¿sí? También hay otra, que esta es muy conocida, ¿sí?, que es que esperar que la vida te trate bien por ser buena persona es como esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano. Es una metáfora, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir con esto? Que Sagitario muchas veces, como está tan confiado en que, a ver, cuando Sagitario se pone la venda en los ojos, está muy confiado de que cómo actúa todo va a conspirar a su favor. Entonces se pierde ese sentido de realidad. Por suerte está Saturno, para decir, a ver, no porque yo sea excelente persona no van a pasar cosas malas. Entonces encuentra una lógica diferente esa flecha. No está tan ciega. Me parece que, bueno, es bastante oportuno. De acuerdo. Qué belleza esa frase. Muy bien, muy oportuna. Mm, de acuerdo. Sí, porque este exceso de planetas personales es un stellium en Sagitario puede hacer que, sí, soy tan espiritual, soy tan bueno que no le voy a echar llave a la puerta de mi casa. Sí, pero Exacto. No, no, yo nunca le robé a nadie. Entonces, ¿por qué me van a entrar a robar? mm, ¿Me explico? A veces Sagitario se apoya, cuando vibra bajo, en unas creencias que muchas veces no son tan reales, ¿sí? Es excelente este ejemplo de no le voy a echar llave a mi casa, a la puerta de mi casa. Entonces, bueno, me parece muy oportuno. Acá Saturno está al salvataje de esto. Rafael, cada vez que el Sol ingresa en un signo zodiacal, hay como un cambio, y sobre todo cuando hay lunas nuevas, hay un cambio en la regencia de nuestros reyes internos, de nuestros dioses internos, llamémoslos. Con la luna nueva que vamos a tener ahora el 22, si no estoy mal, y con el cambio del Sol de agua a fuego, se activan estas nuevas zonas de nuestro horóscopo. Por acá preguntaban que qué pasaría con la casa 12, que se active todo esto en casa 12. Pues fíjate, la casa 12 tiene que ver precisamente con el vientre materno donde nacimos, con lo que me contiene de alguna forma. Y al estar Venus, Mercurio y el Sol, lo que está diciendo es como me doy la oportunidad de abrir un poco y expandir un poco las fronteras de lo que siempre me ha contenido. Eh, ¿Por qué lo digo de esta forma? Por Urano en Tauro, que como Urano de Tauro lo rige Venus, entonces en cierta medida esta luna nueva y el entorno de entrar todos esos planetas a Sagitario ponen en contexto de que necesito
no estar con unas lealtades familiares o un contexto con el que siempre he vivido y me he contenido, sino me doy la oportunidad de abrir hacia nuevas fronteras, leer nuevas cosas, mirar un género de películas que hasta ahora no había notado, eh, para hacer una renovación de esos límites que me contienen. Exacto, no quedarse con el hechizo de la memoria, ¿no? De la, de la casa 12. Ahora, un poco más adelante, ya desde el 1 de diciembre y hasta el final del recorrido, bueno, atención, porque va a estar haciendo una cuadratura con Neptuno, que ya va a estar directo. A ver, hay una predisposición a armar castillos de cristales, de proyectar castillos de cristales en las personas, que luego hay que tener cuidado para que no resulte ser un castillo de naipes, ¿sí? Que se caiga. Ahí justamente empieza el factor de idealización para con el otro. A ver, es como todo. Podemos idealizar a alguien que solamente queremos ver lo positivo, lo positivo, lo positivo, y después aparece la desilusión, pero no porque necesariamente esa persona sea mala persona, sino porque es un ser humano y va a tener defectos. Entonces, en este caso, el nivel de expectativas y de ilusión es proporcionalmente inverso al nivel de desilusión que puede haber. Ahí tenemos que ajustar un poquito, ¿sí? Ahora, por otro lado, también está la oportunidad de poder eh, vivir los vínculos desde la compasión por Neptuno, que compasión, yo siempre digo lo mismo, no equivale a tener lástima, ¿sí? Es una posición muchísimo más altruista. Entonces ahí esta Venus se contagia mucho de la humanidad, de la ayuda hacia los demás. Ahí Sagitario, la flecha va más hacia la ayuda hacia los otros, desde lo neptuniano, desde poder resonar también de las emociones ajenas, vivirlas en carne propia, y la flecha apunta a eso. Sí, de acuerdo. Son días de mucha empatía también. Pueden ser también unas épocas de mucha inspiración artística, que sería otra de las buenas formas para sacar porque bueno, el papel, el arte, el color, la música, aguantan, aguantan esas ilusiones y esa sensación de perfección. Muy distinto cuando yo eso lo embebo en una persona, busco una percha humana, amorosa para decir, es que tú eres lo máximo. Bueno, pues en algún otro momento sale lo humano que puede llegar a ser y hay un proceso de desmitificación. A nivel del arte puedo tener más recursos para sacar este aspecto Venus-Neptuno y que también está matizado allí con Júpiter, ¿no? Así es, vos estás utilizando el sistema de casas a nivel mundial, Uh -huh, ¿cierto? sí. Bueno, fijémonos que para ese momento, justamente cuando se esté dando la cuadratura de Venus con Neptuno, vamos a tener a nivel mundial una Venus en el medio cielo, en la casa 10. Entonces, a ver, como decías antes, ¿no? Siempre a fin de año empiezan las proyecciones, ¿sí? Para diciembre, a futuro. Entonces, este es el momento ideal para darnos la licencia a ilusionar en cuanto a qué queremos ser para el mundo, desde nuestra reputación, de nuestro yo social, de nuestro yo laboral. Acá tenemos un Venus completamente elevado, ¿sí? En esta carta mundial para el momento en que cuadre con Neptuno. Entonces es muy bueno para empezar a bosquejarlo, ¿sí? Para luego iremos consolidando más que nada en la etapa capricorniana, ¿sí? Pero en este momento me gusta mucho esta carta mundial porque, a ver, eh, mi mejor versión de mí y cómo yo puedo lograr mi mejor autoestima en cómo yo me muestro hacia los demás. Entonces, hay una aspiración a mejorarse y superarse a uno mismo en este caso. De acuerdo. Bien, y ahí lo que sigue ya prácticamente el evento siguiente es cuando ya Mercurio salga de Sagitario, ¿verdad? Y Venus esté ahí también. Mercurio sale de Sagitario y se vuelve, es como si tuviera una visión más realista.
saliera del extremo positivismo y mirara las realidades y las consecuencias. Sí, porque para ese momento Mercurio va a querer, en Capricornio va a querer ver los hechos prácticos, ¿sí? Va a querer ver la culminación de los hechos, va a querer ver la realidad tal cual es. O sea, ya se proyectó, pero empieza a pensar en cómo sostener lo proyectado, en qué suelo darle a esa flecha para que tenga en dónde apoyarse, ¿sí? En su vuelo. Entonces, bueno, me parece bastante oportuno que para ese momento, aún con se esté dando aún con la Venus en Sagitario el ingreso de Mercurio en Capricornio porque da ese toque realista. Porque recordemos otra cosa, desde el 1 de diciembre hasta el 10, la Venus va a recibir una cuadratura de Júpiter directo. Lo que toca Júpiter lo expande, sobre todo las cuadraturas, que a mi parecer son las más expansivas dentro de lo que es el planeta Júpiter. Entonces, esta Venus, perdón, está inflado. Entonces es bueno que entre Mercurio en Capricornio para ese momento. Más sin embargo, acá esta Júpiter en Pisces le manda la información a Venus también de hacia dónde ir, ¿sí? Se empiezan a dar ciertas sincronicidades, ¿no? En el sentido de que si vemos nuestro día a día a modo de sincronicidad entre el 1 y el 10 de diciembre, vamos a encontrar causas y consecuencias del orden pisciano, ¿no? De este Júpiter ya más bien pisciano, viste, cuando uno empieza a ver las cosas como diciendo, ah, esto pasó por aquello, pero no desde una lógica racional, no desde Virgo 2 más 2 es 4. Posiblemente 2 más 2 sea 5. Y no hace falta entender por qué da 5, sino de que empiezan a aparecer señales, ¿no? Entonces se abre una apertura a ir pensando diferente, ¿no? Y también con quién me voy relacionando. A ver, cuando está intervenido Júpiter con Venus es la cuestión con el extranjero, con las personas que tienen, con profesores, es muy bueno para todo lo que sea iniciar algún curso, ¿sí? Para pensar en qué curso, en qué cuestión universitaria voy a inscribirme en el 2023. Entonces este toque Júpiter-Venus me parece que es muy atinado. Y además es que como Júpiter recién se pone directo, ahora el 20, miramos, Sí, se es pone el, directo acá, como el 24, 24, 23, 24 de noviembre, 25. Fíjate, cuando un planeta se pone directo, y más siendo Júpiter, es el efecto cauchera, ¿no? Estaba retrógrado, estaba retraído y se dispara. Un Júpiter directo es muy fuerte en su signo, Piscis, tiene mucha potencia. Y impactar con esta cuadratura al final de Sagitario en Venus, con Venus, pues le da mucha energía. Eh, yo pensaría que es una energía contundente de acción Venus, ¿sí? Que va a generar hechos. Es como tú lo dices allí, a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, en qué me voy a perfeccionar. ¿Sí? así es. Y otra cuestión a tener en cuenta, ahí para ese momento Venus va a estar formando un quincuncio con Lilith en Cáncer. A ver, eh, que ver con nuestros enojos que no salgan disparados, que la flecha, ¿sí? No salga disparada hacia, bueno, a ver, víctimas inocentes, por así decirlo, ¿no? Es como que, a ver, hay una predisposición, que la hay, no lo voy a negar, a que uno haya una irritación y con el primero que me encuentro, ante cualquier cosa, le echo la bronca. Vos siempre decís de que, y es muy bueno, de que Sagitario es el único signo armado, ¿sí? En el zodíaco. Y en un quicuncio, ¿no? Con una Lilith que quiere emancipar enojos del pasado, cáncer, y a ver, tengamos consideración de, a ver, que no la ligue, como decimos, cualquiera, quiero decir. Tampoco estoy hablando de que haya que enojarse puntualmente con alguien que lo merezca, ¿no?
Pero a lo que voy es que hay que estar atentos a eso y también que nuestro disfrute no lo opaque el enojo, ¿sí? Estoy enojado, estoy irritado, entonces, no me voy a ir a cenar con mis amigos. No, me quedo en mi casa y me quedo disfrutando del enojo. Sí, de acuerdo. Pues mira, yo creo que ese va a ser un muy buen momento para, a mí me parece que todo lo que pasa por Piscis pasa por una dilución. Eh, Júpiter saliendo directo con mucha fuerza en los últimos grados de Piscis, es hora también de hacer una dilución de todas aquellas heridas con la familia. Es que para esas fechas, esto es 9 de diciembre, acá en Colombia se celebra en esas fechas como el inicio completo de la Navidad con algo que se llama la Noche de las Velitas. ¿Sí? Y es una forma de reunir a las familias para encender una vela como símbolo de iluminar otra serie de emociones. Pero ¿a qué voy con todo esto? Con Lilith en cáncer es como si esas reuniones familiares terminan alborotando los complejos, lo no trabajado en mucho tiempo, porque es empezar gente que viaja a verse de nuevo con su familia y ahí se activan unos complejos y unas situaciones difíciles. Como que aprovechemos esta cuadratura que tenemos aquí, todo para poder hacer una dilución. Entendamos que acabamos de pasar unos tremendos eclipses donde se mueve en lo inamovible con Urano. Entonces démonos la oportunidad de hacer como un soltar las cosas allí para no quedarnos enganchados emocionalmente y dramáticamente con familia y es que me hizo y es que es el colmo. O sea, es como dejemos fluir las aguas con este Júpiter ahí en Piscis. Dejemos que se diluyan las cosas. Pues pongamos los límites, como lo veíamos con Saturno por acá, de hasta dónde vamos con los demás, hasta dónde dejo llegar a los demás en mi vida. Pero no nos enganchemos, porque esa Lilith ahí se puede pegar unas enganchadas y ya le queda poquito tiempo ahí en cáncer, afortunadamente. Así es, pero tenemos la oportunidad de ser pensantes, porque Palas Atenea, que es el asteroide donde radican nuestros mayores recursos mentales, que vendría a ser como una octava superior de Mercurio, está en Cáncer en conjunción a Lilith. Entonces, es esa cuestión de pensar, respirar profundo y ver hacia dónde está esa Lilith dirigida. Que de esta manera, esta conjunción, ¿sí? Palas Lilith en incuncia a Venus, es muy bueno para, bueno, como siempre decimos, ¿no? Sublimarlo por medio del arte, ¿no? De las actividades creativas de la Venus. Eh, Agarrar y, no sé, agarrar un lienzo y hacer una pintura bien gótica, ¿no? Bien de ese estilo, bien de que todos nuestros enojos estén lanzados ahí, así, bueno, direccionado a diferentes artes. En la música se estila mucho utilizar acordes menores para generar esos climas, ¿no? A veces de enojo, a veces de ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, cada uno tendrá la oportunidad y la encontrará y tendrá los recursos mentales suficientes para esa inteligencia emocional, ¿no? Este famoso libro era Goleman, un psicólogo de la inteligencia emocional, no recuerdo en este momento. Eh, es justamente para tener esa inteligencia emocional acerca de cómo gestionar varias emociones, ¿no? Sí, Daniel Goleman. Ujú. Esa, esa, ahí está. Muy buen libro, excelente, excelente libro. Sí, y es que Palas es estratégica, ¿no? Entonces es como no nos dejemos obnubilar por estas emociones cancerianas del niño rabioso que está ahí desde el pasado y que medio sale algo afuera y dice, ya soy adulto y entonces voy a sacar a este niño rabioso. Entonces dice un poco Palas como, pero sé estratégico, ay, ya deja fluir esto, te vas a quedar en el infierno para toda la vida por no dejar fluir las cosas. Yo creo que es Sí, este fin de año son con esa Lilith en cáncer y todo, es un momento muy interesante para poder hacer como con mucha estrategia unas limpiezas familiares
y poder ver que es que ya no soy ese niño desprotegido, ya soy un adulto y ya no tengo por qué estar exigiendo ciertas cosas a mi familia y como soltar cosas y cosas emocionales allí que ya no están construyendo, sino que están generando, degenerando además. Sí. Así es. Y en esta carta mundial, volviendo un poquito a esto, ¿no? De Marte en Géminis, está en la casa 3 y tanto Géminis como la casa 3 es el comercio, ¿sí? Entonces, al conectar con Venus, es aquel que estaba deseando, ¿sí? Emprender algo relacionado a mercadeo, venta de productos, compra-venta, bueno, todo lo que es negocios, mercadeo, es un muy buen momento para proyectar. ¿Sí? Y además con este Marte retrógrado no es que uno se lanza deliberadamente, ¿no? Sino que, bueno, para todos Tutelar. aquellos que hasta incluso tengan un negocio, ¿sí? Donde venden productos, alguna tienda online y demás, que es muy de Casa 3 eso, y de Géminis, bueno, me parece que es una muy buena oportunidad para los que deseen ir por ese camino. Y también para justamente conquistar aprendizaje, Casa 3. Bueno, y justamente la Venus ahí en el medio cielo, a ver a partir de qué aprendizaje yo puedo tener más en mi currículum, ¿sí? En mi hoja de vida. ¿No? Y con Mercurio entrando en Capricornio, pues me da hechos y esto puede ser fuente de ingresos muy buena, ¿no? O sea, esa comercialización, eso que estás hablando de Martín Sí, Géminis. Mm. así es. Y hay algo que pasé por alto, que Venus previamente va a ser un trígono con Quirón en Aries. Ah, sí, ese está por acá atrásito. Eso va a ser más Por acá, como cerca del ahora, primeros días de diciembre, si no sí, me equivoco. finales de noviembre. Ujú. Desde el 26 va a estar Partila haciéndose trígono, 26 de Ujú. noviembre, sí, pero se empieza a sentir, sí, prácticamente desde el 20. De hecho, desde la entrada del sol Eso, en desde el día, Sagitario. sí, que es para el 23, sí, para el 23 de noviembre, si no me equivoco, Mm. 22. A ver, esto a mí, a mí lo que me gusta es que tenemos la posibilidad de sanar, ¿sí? Desde la motivación, desde la arenga, bueno, desde el fuego, Aries Sagitario, ¿sí? Desde mostrar esa luz al final del túnel a personas que, bueno, estaban un poco desesperanzadas, eh, de alguna manera sacar ese coach interno para, ¿no? Sanar a los demás y también ser receptivos a esos consejos o a esas motivaciones, ¿no? Y también para aquellos que de repente les está faltando una inyección, por decirlo así, de pulsión de vida, ¿no? Que salir de la cama, enfrentar el día, se está haciendo un poco difícil. Bueno, justamente ahí tenemos esta, todo este fuego para inyectarlo, ¿no? Transmitirlo. Acuerdo. Ese trígono, eh, yo creo que los trígonos con Quirón ayudan a abrazar un poco nuestra humanidad y nuestra herida y más bien ver los talentos que puede llegar a generar ello, ¿no? Sí, Sí, también vamos a reconocer nuestras propias heridas en vínculos. en vínculos donde se nos proyecta muchas veces o hay espejo o salen conversaciones, etcétera, acerca de, bueno, poder detectar esas dolencias que tenemos, ¿no? Y poder hacer causa común. Sí. Rafael, ahora que mencionábamos lo de Lilith, claro, es que Lilith además está empezando a hacer oposición con Plutón, ¿no? Son dos fuerzas que están hablando de esta depuración que decíamos de lo familiar y todo. Eso, ahí, bueno, Plutón sabemos que se maneja por extremos, entonces un extremo puede ser esta depuración, que sería el escalafón más alto, de poder transformar un poco alquimizar, ¿no? Ese enojo. Bueno, y el otro extremo puede ser de que ese Plutón sea devorador y arrollante, enojado. Un Plutón enojado, bueno, no me lo quiero ni imaginar, ni encarnarlo, ni el que sea encarnado por otro. Hay unos días en especial que me parecen muy críticos con esta Plutón Lilith,
que es, bueno, el 27 de noviembre que va a estar la luna pasando por Capricornio, ¿sí? Y después cuando esté acá en Cáncer, sí, para el 11 de diciembre, ahí Ujú. vamos a tener 11 de eso. diciembre. Atentos todos, nosotros dos, la audiencia, el 11 de diciembre. Grábenselo en la agenda, en el 11 de diciembre pongan enojo. ¿Qué hago? Sí, sí. Anótenlo en la agenda. Es que fíjate que con Lilith en Cáncer es como si me hubiera sentido traicionado por alguien quien yo quería y amaba profundamente. Y, y cómo me fue a hacer eso, dice uno, con Luna Lilith y todo esto, ¿no? Yo creo que pues ese día, ese 11 de diciembre es como si pudiera aparecer algo que me permite a mí ya depurar. Recuerda que el infierno existe para siempre si yo quiero dejarlo allí para siempre. Y con este Júpiter en toda la grieta acá, date el permiso de diluir la situación y ya dejarla fluir, porque si no te quedas ahí enganchado en procesos jurídicos, en situaciones complejas que hacen más daño con el tiempo, ¿no? Entonces, como está ahí, Sí, sé estratégico con eh, esta palas allí. 11 del 12, 11 del 12. No sé, para la numerología, no soy numerólogo, no tengo conocimientos, ¿qué significará? Si alguien sabe, tiene conocimientos de numerología y en el chat quiere decir algún significado, bienvenido sea. Yo la verdad no lo sé, pero capaz una correlación puede llegar a existir, ¿no? Bueno, ¿qué más sería? Ah, y además, bueno, ya estos planetas también entran en Capricornio, ¿no? Mercurio, Venus y Mercurio ya sale de allí. Mm, Ujú. sí, Así es. sí. Bueno, hemos Eh, visto todo el recorrido acá. Otro resumen de una Venus en Sagitario también diría yo como, y con Mercurio allá, socializa e intercambia con gente que esté en el exterior. Eso ayuda mucho y ayuda a dar significados e incluso generar amor por chat, por Eh, escritura, por... Sí, vos pensás que con esta globalización que tenemos, que Venus en Sagitario es, ¿no?, el vínculo con el extranjero por medio de, bueno, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Estamos en diferentes países y demás. Imaginemos cuando Venus en Sagitario, no sé, los años 80, 90, principios de los 2000, ¿y cómo hacía yo para conectarme si no era viajando, ¿no? Ahora lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, esto da oportunidad de conversar, chatear, no lo sé, con personas de otros países, intercambiar temas culturales. Tiene que ver con eso. Ahora que tenemos estas herramientas de las redes sociales a mano, bueno, hablar con gente que tiene, ¿no?, culturas diferentes, Culturas ¿no? diferentes, intercambiar, es un tema de intercultural, sí, y es un tema que ayuda a liberar tensiones, que me puede inspirar para unos nuevos proyectos. Cuando hablé con la persona que está en otro lado, en otras latitudes, con otro idioma, con otros dichos, O mismo personas de otras nacionalidades que están en las cercanías, en el país de uno, una cuestión presencial, ¿no? también, claro. Entonces es como interconectarnos con otras latitudes, es lo que pide Mercurio a través de la palabra, a través del hacer, de nuestra realidad humana, porque fíjate que los planetas que están implicados son todos personales. Sol, Luna, Venus, Mercurio y Marte también allí en ese mismo eje. Entonces está hablando de lo cotidiano, de lo que somos, o sea, de hablemos con otras personas de otras latitudes, sí, del día a día, sí, del gusto. Divertir. Es muy bueno para todo ese intercambio intercultural. Bueno, Internet está al alcance para todo eso, ¿no? Muy bien. Además, bueno, fíjate que estos programas de las Venus en los distintos signos nacieron con el objetivo de ayudar a dar luz a la cuadratura Saturno-Urano, viendo que Venus es la que nace de esta cuadratura en la mitología. ¿Sí? Y lo que hemos venido haciendo durante más de año y ya varios meses es ir viendo el tránsito de Venus por cada uno de los signos que nos aporta en estas tensiones. El momento actual, Saturno y Urano ya empezaron a soltar la cuadratura. ¿Sí? Por fin, casi que no. Casi 2 años ahí en esa tensión.
Y lo que está diciendo el mensaje para esas tensiones que están generando Saturno y Urano durante este mes es la socialización y el intercambio con el exterior, con cosas que van más allá. Eh, sí, y donde me doy el permiso de tener unos tiempos para conversar con otras latitudes, con otras culturas. Es como la ayuda que le da a esa cuadratura. Afortunadamente la cuadratura ya se está diluyendo. Ujú. Sí, además con Sol-Venus, ¿no? En Sagitario es cuestión de también mostrarnos desde lo que es impartir conocimientos, quienes querían abrir un canal de YouTube o una plataforma o en cualquier plataforma para explicar algo o lo que fuese, hacer un tutorial, dar cursos, empezar a planear para quienes impartan cursos, dar cursos. Bueno, esta Sol Venus es conectar con ese maestro, ese docente, o que todos de alguna manera tenemos y todos tenemos algo para transmitir, porque el Sagitario, una palabra que lo define a la energía de Sagitario, no quiero, no, por favor, no estoy diciendo la gente de Sagitario, el Sol en Sagitario, no, la energía de Sagitario es generosidad, porque es hacia afuera. La flecha cuando sale, no es que vuelve, ¿sí? Entonces, desde ese lugar. Y como hay tantos planetas personales ahí en Sagitario, fíjate que Sagitario y Géminis son los eternos aprendices, que siempre se están metiendo en curso, leyendo una cosa, haciendo la otra. Pero recordar que la mejor forma de aprender es enseñar, ¿sí? Entonces es date la oportunidad. Si quieres aprender sobre un tema, enséñalo, ¿sí? Quiero aprender de tránsitos. Pues hazte enseña tránsitos. Lees uno, lees el otro, miras un video, miras los otros y entonces ahí armas una presentación y se la enseñas a un grupo de personas pequeñas o lo que sea. Y eso hace que tú aprendas. Entonces, un poco también es con Venus, Mercurio y todo aquí. No te quedes en que el aprendizaje delegando esa situación en que es el profesor el que sabe, son los otros los que saben y yo siempre soy el eterno estudiante. No, date la oportunidad de enseñarlo y verás que así aprendes más de estar escuchando simplemente una clase. Sí, así es. Muchas veces uno al hablar sobre un tema que sabe, uno al mismo tiempo está diciendo, uy, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Y también está la oportunidad de cuestionarlo, ¿no? De ponerle la lupa y como para revisarlo por si hay que ajustar alguna clavija. De acuerdo. Bueno, muy bien. Querido Rafael, creo que ya hablamos de todos los aspectos que tú va a tener Venus, ¿no? Vamos a tener entonces en 8 días, vamos a hacerle énfasis a la luna nueva, ¿no? Ahí vamos a amplificar un poco más el tema de la luna nueva. Así es, mi querido amigo, para el próximo encuentro ya haremos la emisión sobre la luna nueva en Sagitario, que vendría a ser el próximo evento después, luego de los eclipses, si bien sigue su influencia más próxima. Muchas gracias, querido Rafael, por nuestro clásico de los jueves. Y entonces nos vemos en 8 días. Gracias a toda nuestra querida audiencia, tan queridos escribiendo por el chat y tan atentos como siempre. Y nos vemos entonces. Te mando un gran abrazo. Perfecto. Un gran abrazo, Juan Carlos, y un abrazo a toda la gente que nos ve